¿Qué tal amigos, amigas de Facebook? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, espero que pues algunos ya saliendo del trabajo, dependiendo a la hora que nos vean, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los que todavía sigan trabajando y que nos alcancen a ver, bueno, pues un saludo también, échenle ganas para poder concluir su jornada laboral. Su servidor amigo Jorge Caballero, por supuesto, saludándoles. El día de hoy, pues trayéndoles un nuevo video, un nuevo pequeño corto del tema que teníamos pendiente de duelo. Recuerden amigos que, bueno, este tipo de videos no tienen otra intención más que, pues, platicar con ustedes acerca de temas que de alguna forma nos parecen un poco complicados, un poco complejos, pero que en realidad no lo son. En realidad es cuestión de ver ¿cómo podemos decir? La facilidad de los temas siempre y cuando entendamos algunos conceptos básicos. Por supuesto que la intención de estos videos no es aburrirlos, no es exponerles un tema científico, simplemente es hacerles entender algunos conceptos, compartirles algunas ideas y bueno, poder conversar un poco con ustedes. Tenemos pendiente, por supuesto, el tema de duelo. Hoy les hablaré un poquito acerca de este tema para no aburrirlos mucho. Abordaremos 2 o 3 puntos interesantes acerca de esto. Y el tema del video es ¿por qué yo? Muchas veces no entendemos, ¿no? Muchas veces no comprendemos por qué a mí me pasa lo que me pasa. ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué falleció algún familiar? ¿Por qué? Vaya. ¿Por qué? ¿Sí? No entendemos que son ciclos de la vida, que son ciclos que tienen que ir pasando poco a poco, que de alguna forma tenemos que vivirlos, que tenemos que sentirlos y de alguna forma, aunque esté mal dicho, pero tenemos que en ciertos momentos disfrutarlos incluso, ¿no? Porque son parte de la vida. ¿Qué es el duelo? Independientemente de las definiciones y conceptos científicos que pueda tener esta palabra, yo trato de explicarlo o exponerlo como yo lo entiendo, ¿no? Para mí el duelo es un proceso que tenemos que vivir en muchos aspectos de la vida, en muchos aspectos cotidianos de nuestra vida cotidiana. Para mí el duelo es un proceso, ¿sí? El paso del punto A al punto B, pasando por sus tangentes, por sus rotondas, por todos los caminos que tengamos que atravesar para llegar del punto A al punto B. En este caso, por ejemplo, en el tema de la muerte, podríamos decir que nuestro punto A es el nacimiento a la vida, ¿no? El punto B podría ser precisamente el proceso de muerte. Cuando llegamos a ese punto B, muchas veces no comprendemos qué está pasando. Y lo más normal, en este caso, bueno, los que mueren, pues no, porque ellos ya están en otro nivel. Pero los que viven, ¿no? Los que viven ese proceso no están entendiendo lo que está sucediendo y lo más normal es llegar a un punto de tristeza, ¿no? Esa tristeza tiene que ser trabajada, tiene que ser tratada, porque si no después se puede llegar a convertir en un proceso de depresión. Pero bueno, ese es otro tema. En este caso, yo estoy seguro que muchos nos hemos preguntado ¿por qué me pasan las cosas a mí? No es que las cosas te pasen a ti o me pasen a mí, es que las cosas tienen que ir pasando. Son procesos que muchos tenemos que vivir: la pérdida de algún familiar, la pérdida de alguna mascota, la pérdida de algún empleo. Son procesos que en algún momento tenemos que vivir y todos los hemos vivido. Todos hemos vivido la pérdida, ¿no? Hoy que estamos atravesando momentos tan complicados, yo por eso veo que es tan importante este tema. Me hubiera encantado poder haberlo expuesto en días anteriores, pero la verdad es que yo no encontraba las palabras o las formas
de poder expresar estas ideas. Hoy que estamos viviendo una pandemia, que estamos viviendo el inicio, ojalá no, de una posible tercera guerra mundial, la verdad es que las cosas están muy complicadas en el planeta. Y hoy quise hablar de esto precisamente para poder entender muchas de las cosas que pasan, ¿sí? Muchas de las cosas que son procesos. Hace rato en las noticias yo escuchaba que decían, ¿cuántos no vivieron la Segunda Guerra Mundial? Y el no tener acceso a esto, a un video, al internet, a tantos medios de comunicación que hoy en día existen, ¿cuántos no se enteraron que existía una guerra mundial? ¿Cuántos no se enteraron, sobre todo los niños, ¿no? Sobre todo los niños, ¿cuántos no se enteraron que allá en Medio Oriente o en Europa o en Asia había un conflicto, había muertos, había balas, había muchas cosas? Hoy, quizás los medios de comunicación están generando estrés en las personas, sobre todo en los niños, porque se están enterando por medio de redes sociales de todo esto que está pasando, ¿no? Por cierto, también quiero aprovechar, yo sé que a lo mejor el medio no es tan extenso como yo quisiera, pero bueno, vamos empezando. Y quiero mandar, por supuesto, un saludo y un caluroso abrazo al youtuber Alex Tienda, que está en la zona de Ucrania, ¿no? Y está luchando por salir de ahí y ojalá logre salir con bien, ¿no? Independientemente de lo que cualquiera pueda decir que está ahí porque a él se le ocurrió, porque por su culpa, no. Independientemente de eso, es un ser humano, es un mexicano y es un paisano además, porque es un amigo veracruzano, ¿no? Es una persona que, como sea, es un ser humano y sería lamentable que le sucediera algo, ¿no? Él obviamente como estandarte de los mexicanos que puedan estar en Ucrania, se habla alrededor de 6 o 7 poblanos que están allá. Ojalá también deseamos que regresen con bien. Y bueno, los mexicanos en general que puedan estar en esa zona, ¿no? Que regresen con bien a México. Bueno, una vez cerrado este pequeño paréntesis, vamos a hablar un poco de las etapas de este proceso. Me gusta mucho tomar como base a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, precisamente. Si no estoy mal, me parece que es de origen alemán la doctora, si no estoy mal, si no, déjenme corregir el dato, checar el dato para podérselos compartir de manera más clara, ¿no? Ella vivió muchos años con enfermos terminales y bueno, evidentemente con las familias de los enfermos terminales. Ella observó durante muchos años la situación, observó durante mucho tiempo el desarrollo de los enfermos terminales y sacó conclusiones muy interesantes. Ella evaluó precisamente el tema del duelo, ¿no? Para ir formando poco a poco lo que es la tanatología. Ella lo evaluó precisamente en etapas, en un promedio de 7 etapas. 7 etapas, digo, algunos podrán decir son más, son menos, no sé. Yo me estoy basando en el tema y en el archivo, por supuesto, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y ella lo maneja en 7 etapas que ahorita vamos a ir desglosando poco a poco cada una de ellas, ¿no? De manera más sencilla, de manera más no tan científica, sino un poco más técnica para que todos podamos estar en sintonía con los puntos, ¿de acuerdo? Quisiera empezar con una frase precisamente de la doctora Kubler-Ross, que dice lo siguiente: si vives bien, no tienes por qué preocuparte sobre la muerte. Vivir bien quiere decir aprender a amar. ¿Cuántas veces hemos escuchado el famoso era una buena persona una vez que ya murieron? No merecía morir una vez que ya murieron. Pero ese tipo de homenajes, ese tipo de
de buenas palabras, no las decimos cuando están en vida los moribundos, ¿no? O los finados. Es una frase muy hermosa, porque dice efectivamente, si tú vives bien, no tienes por qué tenerle miedo a la muerte, porque sabes y entiendes que es un proceso natural que tarde o temprano va a llegar. A muchos, mucho más temprano que a otros, pero a todos nos va a llegar. Es lo único seguro que tenemos en la vida, la muerte. A otros les llega más tarde, ¿no? Pero a todos nos va a llegar. Y dice aquí, vivir bien quiere decir aprender a amar. Eso es lo que a muchas personas nos falta, yo siento. A muchos nos falta el saber amar, el saber respetar, el saber valorar lo que tenemos. No en cuanto a lo material, sino en cuanto a lo familiar, a lo social, a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos valoramos o no nos respetamos como debería de ser? Una vez que nosotros logremos entender esto, podremos entender las etapas de un duelo. Podremos entender lo que significa un duelo en la vida del ser humano. Y entonces la doctora Kubler-Ross habla de unas etapas muy interesantes, ¿no? Precisamente empieza con la etapa de la cólera, ella lo llamaba. Hoy en día podremos decir que se llama enojo o ira. El cómo es posible que mi familiar esté postrado en una cama con una enfermedad terminal a punto de fallecer. ¿Por qué él? ¿Por qué él y por qué no un delincuente que a lo mejor robó, que asesinó, que violó? ¿Por qué mi familiar siendo tan buena persona? Y nos enojamos y rompemos cosas, insultamos gente, tratamos mal a los médicos, a las enfermeras, que por cierto también, aprovechando el espacio, un saludo y un abrazo a los médicos y a las enfermeras que han hecho posible que no haya más muertos por pandemia, que no haya más muertos por muchas enfermedades, por muchas situaciones que han podido contener o que han podido controlar gracias a su trabajo. Y empezamos a insultar y empezamos a ofender y empezamos a ser incluso personas que no somos nosotros. Empezamos a demeritar el trabajo de estas personas. Y empezamos a decir, tu médico no sirves, tu enfermera no sirves de nada. Esa es la primera etapa del duelo, la ira. De ahí tenemos la desesperación, que yo pienso que va de la mano. Evidentemente, si tienes ira, estás desesperado. ¿Desesperación en qué sentido podría ser? Teniendo un familiar en el hospital o en tu casa pero postrado. Te desesperas por llegar quizás a una farmacia a conseguir un medicamento, o te desesperas porque no hay un medicamento. Y conectas con la etapa anterior y empiezas a enojarte y empiezas a insultar y empiezas a llenarte de ira. Y empiezas a hacer cosas de las que quizás después te puedes arrepentir, pero que en ese momento no reflexionas. Sí, porque no eres tú el que está actuando, es tu ira y es tu desesperación. Después llegaremos a la tercera etapa, el por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familiar está en cama y por qué yo estoy en esta situación de desesperación, de ira? ¿Por qué? ¿Por qué no mi vecino? ¿Por qué no mi enemigo? ¿Por qué no aquella persona que a lo mejor en algún momento me negó su ayuda? ¿Por qué yo? Y esa es una pregunta muy interesante, que yo la cambiaría, quizás, por un ¿y por qué no? ¿Por qué no te das la oportunidad de reflexionar
y de pensar quizás por qué tu familiar está enfermo, por qué quizás está postrado en una cama, por qué quizás no siguió algún consejo que le pudieron haber dado. No fumes, no bebas alcohol, no comas mal, no te malpases. Y esto por supuesto que no es una crítica a nadie, porque para empezar con ese tipo de críticas uno tendría que empezar por uno mismo, ¿no? Pero es como romper con ese paradigma de esa pregunta, ¿no? De ¿por qué yo? Bueno, ¿por qué entonces no nos damos la oportunidad de reflexionar qué está mal o en qué estamos mal, como familia incluso? ¿Qué consejos no le dimos? ¿En qué forma no lo apoyamos para que estuviera en esa situación? Para que en un futuro el resto de la familia no esté en una situación similar. O el día de mañana tú no estés en una situación similar. La siguiente etapa que maneja la doctora Kubler-Ross para mí es la etapa más controversial, porque hoy en día no todos tenemos la misma creencia religiosa o espiritual, ¿no? Respetando por supuesto cada una de las creencias, pero bueno, ya lo manejo así. La siguiente etapa es el rechazo a Dios o el rechazo a lo espiritual, ¿no? Muy fácil decir, pues sí, mi familiar está enfermo, no veo la forma de salir de esto, quizás va a morir. Es que Dios me está castigando, o Dios no existe, o no hay una fuerza superior que en estos momentos me ayude. Entonces, por lo tanto, ¿por qué debo de aceptar que algo así existe? Pero es parte de lo mismo, es parte de la desesperación, es parte de la ira, es parte de lo que en ese momento se está experimentando, se está sintiendo. Y va por supuesto de la mano con la siguiente etapa, ¿no? Que es la negociación, aquí dice, con Dios o con la parte espiritual. Y esto yo creo que es una de las partes más importantes en la etapa del duelo, porque es aquí entonces donde nosotros realmente entramos en conexión con nosotros mismos, ¿no? Y empezamos a hacer la negociación. Si tú me ayudas, yo voy a hacer lo que tú me pidas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Qué fuerte que tú llegues a decir, si tú me ayudas, yo voy a hacer lo que tú me pidas. Si tú me ayudas, yo estoy dispuesto a irme de rodillas, al menos aquí en México, ¿no? A la Basílica de Guadalupe si mi familiar se cura del cáncer. De un cáncer, por ejemplo, terminal, ¿no? Por citar un ejemplo. Y empiezas a negociar. Pero no te das cuenta o no nos damos cuenta que no va por ahí el tema. Porque hasta ese punto, si tú has llegado hasta ese punto, tú has hecho miles de cosas por llegar a ese punto. Entonces no se trata de renegociar o de negociar algo imposible, sino se trata simplemente de reflexionar un poco lo que está sucediendo. Estás viviendo tu duelo, estás viviendo tu dolor. Estás entrando en una conexión con tus sentidos,
con tus pensamientos. Tú no estás negociando con un Dios o con un ser espiritual. Tú estás en ese momento conectado con tu cerebro, con tu corazón, platicando contigo mismo lo que tú quisieras que pasara. Por eso para mí esa es una de las etapas más importantes en el proceso de duelo. La siguiente etapa es la depresión. Es como cuando tú tomas tu teléfono, haces una llamada y nadie te contesta. Así fue el proceso anterior. La negociación espiritual, el comercio con Dios, ¿no? Marcaste y no te contestó. Te deprimes. Llega a pasar el momento en el que no encuentras una salida, ni para ti, ni para tu familiar, ni para tu familia. Porque depende la persona y depende la situación, depende en quién estés pensando en ese momento, ¿no? A lo mejor estás pensando egoístamente en ti, a lo mejor estás pensando en la persona que está muriendo, o a lo mejor estás pensando en tu familia, porque a muchos nos ha pasado. ¿Cómo le voy a decir que está falleciendo, que está muriendo, que se nos está yendo? Y te deprimes y no sabes qué hacer. Y no quieres hablar con nadie, no quieres ver a nadie, no, vaya, es más, incluso apagas el teléfono. Nuevamente, insisto, estás viviendo tu duelo, tu dolor. La siguiente etapa, y es ya como la última, la aceptación. Aceptas que la situación que va a pasar no está en tus manos. No está en tu poder el elegir si vive o no vive. Y es algo muy difícil. Es algo muy, muy difícil de llegar. El que llega a esa etapa de verdad es una persona que ha trabajado a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel mental. Es una persona capaz de reconocerse ser humano, de reconocer sus limitantes y de aceptar que haga lo que haga, la historia y el destino de la persona que está muriendo no va a cambiar. Y si se dan cuenta, estas etapas las hemos vivido no solamente en un proceso de muerte, las vivimos de manera cotidiana en muchos sentidos. La vivió, digo, no es el mismo tema, pero y a lo mejor no tiene que ver, pero es algo que estamos viviendo, ¿no? Lo ha vivido incluso gente de Ucrania, ahorita que están en el proceso de guerra con Rusia, que quizás en otro video hablaremos un poco del tema. Necesitamos recabar un poco de información para no hacer juicios de valor. Pero ahorita están muchos en el proceso de coraje, ¿no? De depresión algunos, y otros ya están en el proceso de aceptación. Les dijeron, vas a combatir, no puedes salir del país y tienes que tomar las armas, y muchos ya dijeron, sí, esa es la aceptación. Cuando tú logras aprender a decir que sí, sin que te duela, sin que te lastime, o sabiendo vivir con eso, estás del otro lado. Porque entonces ha concluido tu proceso de duelo. Evidentemente para eso tienes que trabajar. Para eso también estamos los psicólogos, para poder acompañar y orientar en esos procesos de duelo.
porque no son cosas tan sencillas. Son situaciones muy complicadas e incluso muchas personas pasan años y no pasan de la segunda o tercera etapa. Y tienen regresiones y creen haber pasado a la tercera o cuarta etapa y se regresan a la primera. Porque no saben trabajar, porque no han sabido llegar a lo más complicado, ¿no? O a lo último ya del proceso de duelo. Pero bueno, esas son las etapas. Hay una parte muy importante en esto. Hasta el momento, bueno, lo que hemos platicado son las etapas del duelo que experimentan generalmente en un caso de muerte, experimentan los familiares, ¿no? La parte que está observando, por así decirlo. Pero ¿qué experimenta un moribundo? ¿Alguna vez se han puesto a preguntar qué experimenta un moribundo? La doctora Kübler-Ross menciona mucho eso en sus libros, ¿no? En sus textos, en sus investigaciones. Ella nombra algo muy importante o muy grande que se llama, o que ella lo llama, el umbral de la muerte. O la experiencia de muerte. ¿Qué es aquello que la persona que está a punto de fallecer, o en agonía, vamos a hablarlo así, en agonía, está experimentando, y que muchas veces el familiar no se resigna a que la persona en agonía esté experimentando esa etapa, que para ellos es bonita, según los textos de la misma doctora Kübler-Ross. Porque en el umbral de la muerte, decía ella, que una persona en agonía se observa pleno. Si una persona no ve bien, estando con vida, estando en un estado de agonía, ve bien, escuchan bien, hablan bien. Si sufrieron alguna mutilación en vida, ellos están completos. Entonces menciona mucho la doctora Kübler-Ross que la persona en agonía difícilmente querrá volver a la vida, porque para ellos ese umbral de muerte, esa experiencia de muerte, es algo tan hermoso que no lo cambiarían por nada. ¿Y por qué lo menciono como algo importante? Porque muchas veces decimos como familiares, es que no es justo que mi familiar esté sufriendo, yo quiero que esté con vida. ¿Y para qué lo quieres con vida? Si lo vas a tener 15, 20, 10 años postrado en una cama, sin poder comer, sin poder levantarse al baño, sin poder caminar, lleno de llagas, con una mala higiene, por supuesto, evidentemente, porque tú no lo vas a estar aseando constantemente. Aunque lo quieras y aunque lo ames mucho, pero muchas veces el trabajo no te lo va a permitir, te lo va a impedir. Es parte también del proceso de duelo, el dejar trascender, el dejar ir, el soltar. ¿Qué prefieres? ¿Que tu familiar viva infeliz? ¿O que esté experimentando su umbral de muerte ya precisamente llegando a la etapa final de su vida, pero esté feliz? Yo también me inclinaría por esa parte, ¿no? Por la parte de soltar, de dejar ir. Y eso va de la mano con el último punto de hoy, el aprender a crecer. Eso es crecer.
Eso, el aprender a soltar, el aprender a dejar ir, el saber decir gracias y nos vemos pronto. Eso es algo muy importante, muy difícil, sin duda. Todos quisiéramos tener a nuestros familiares siempre, pero eso no va a ser así. Tenemos que aprender a crecer, porque en ese umbral de muerte todos nos vamos a ver un día y todos nos vamos a ver plenos, felices, contentos. Y el tener esa esperanza dentro de todo este proceso de duelo es lo mejor. Por eso dicen que la esperanza muere lo último, porque todos tenemos una esperanza de tener una muerte digna, tranquila, feliz. No para todos será así, pero para los que realmente sí sea así esa etapa, pues será la mejor experiencia. Y por supuesto que cuando nosotros entiendamos esto, entenderemos otras cosas que pasan, ¿no? El por qué me quedé sin trabajo y muchos lloran. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenían un buen empleo, sí, sin duda. Pero recuerden que cuando una puerta se cierra, 1000 más se abren. No perdiste tiempo, ganaste experiencia. Eso es algo muy importante. El duelo es un tema muy complicado y podríamos pasarnos horas y días y semanas hablando de él. Pero si no entendemos esto, no vamos a entender todo lo demás. Es un tema tan hermoso